Buenos días, queridas estudiantes y papitos que estén presentes. El día de hoy vamos a hacer la clase de elementos básicos de la geometría, segmentos y ángulos. Por favor, abrir la página 24 del libro de área. Las que tengan libro, las que no tengan libro, continúen con el video, al igual que las que tienen libro. Acá he puesto fragmentos del libro para que, si no tienen el libro, se guíen de acá. Entonces, tenemos el siguiente caso. Elementos básicos de la geometría. Segmentos y ángulos. Nos dice, nos encontramos en algún punto de nuestro jardín, le dice una niña a la otra. La otra niña le dice, ¿cuál punto? Y la niña le responde, donde se interceptan los segmentos o son rectas. Y de ahí le pregunta, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál será la diferencia entre segmentos y rectas? A ver, yo les entregué una ficha en la que les especificaba cuál era un rayo, cuál era un segmento y cuál era una recta. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la diferencia? A ver, la recta es indeterminada, no tiene fin. Y el segmento es una parte de una recta. O sea, el segmento sí tiene fin, es una parte nada más de una recta. Entonces, ¿cuál será la diferencia? Que la recta es indeterminada y el segmento es una parte de una recta. Ahora tenemos el siguiente mapita, donde nos dice el punto, los elementos fundamentales de la geometría están el punto, la recta y el plano. ¿Qué es un punto? El punto es la marca de un lápiz en el papel, un grano de arena o una estrella en el firmamento. Dan una idea de un punto. Tenemos la recta, que es una recta, una autopista recta, el horizonte dan idea de recta. Una recta no tiene origen ni tiene fin. Acá vemos, la recta no tiene origen ni tiene fin. De ahí tenemos un plano. ¿Qué es un plano? Puede ser la superficie de una mesa, puede ser un piso, una pizarra. Esos objetos nos dan la idea de un plano. Un plano no tiene límites ni espesor, es ilimitado. Puede ser de cualquier tamaño. Ahora tenemos el segmento. ¿Qué es lo que es el segmento? La porción de recta limitada por dos puntos llamados extremos y que se pueden medir se denomina segmento. Se tiene el siguiente segmento. Acá vemos un segmento. ¿Qué era un segmento? La parte de una recta, el segmento AB, que nos dice que mide 12 centímetros. La longitud del segmento AB es 12 centímetros. Se denota así, AB igual 12 centímetros. Punto medio de un segmento. Si M es punto medio de AB, entonces el punto que divide un segmento en dos segmentos da igual longitud, se llama punto medio de un segmento. En el siguiente gráfico, acá tenemos un gráfico, observamos el siguiente segmento, ¿no? Y M es mi punto medio. ¿Qué es lo que nos decía? Que el punto medio es la división de un segmento en dos partes iguales. Acá vemos, esto significa que los dos segmentos van a ser iguales. Estas dos rayitas que están acá significa que los dos segmentos son iguales. O sea, tenemos que el segmento AB va a ser igual que el segmento MB. Ya, quiere decir que esta medida de acá y esta medida de acá va a ser la medida de AB entre 2. Por ejemplo, si mi segmento AB, si este segmento que tengo acá vale 12, ¿cuánto valdrá mi segmento AM y mi segmento MB? Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Dividimos 2 entre 2. ¿Cuánto nos da 2 entre 2? Nos da 6. Quiere decir que el segmento de acá vale 6 y este segmento de acá también me vale 6. Si, por ejemplo, a ver, para los papitos que estén presentes, si el segmento AB me vale 18, ¿cuánto valdrá mi segmento AM y MB? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Lo dividimos entre 2 y nos da 9, ¿verdad? El segmento AB me da 9 y el segmento MB me da 9. Y listo, eso nada más es el punto medio de un segmento. Ahora continuamos con la clase. De ahí tenemos operaciones con segmentos. Ahí tenemos la adición. Dado el gráfico, acá tenemos un gráfico, se cumple que
la medida de AC, del segmento AC, va a ser igual a la suma de este segmento del segmento AB y del segmento BC. Por ejemplo, en el gráfico mostrado, calcula la longitud de AE. Acá tenemos un ejemplo, a ver. Tenemos acá un segmento grande y acá tenemos que el segmento ha sido dividido en 4 partes. Acá está la primera, segunda, tercera, cuarta. Nos dicen las medidas y nos dice que calculemos la longitud de AE. ¿Cómo hacemos para calcular la longitud de AE? A ver, ¿cómo hacemos para calcular la longitud? Sumamos cada segmento. Sumamos el segmento que vale 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros. Entonces vamos a sumar 3 más 4 más 5 más 6 nos da 18 centímetros. Y listo, así de fácil es la adición de segmentos. Ahora vemos en la sustracción, la resta. Tenemos acá, dado el gráfico, se cumple que la medida del segmento BC va a ser igual a la medida del segmento AB menos el segmento, disculpen, el segmento BC va a ser igual a la medida AC menos el segmento AB. Entonces, tenemos acá un ejemplo. Sobre una recta se toman los puntos AB consecutivos, A, B y C. Acá tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Si AC es igual a 24 centímetros y AB es igual a 16, acá hemos puesto AC igual a 24 y AB igual a 16, determina la medida de BC. No sabemos cuánto vale esta medida. A ver, al ojo. A ver, los estudiantes que sepan, así al ojo. A ver, ¿cuánto me vale mi medida BC? Si tengo que mi segmento AC me vale 24, ¿cuánto creen que me valga mi medida BC? Si el AB me vale 16. Para las que lo sacaron al ojo, ¿cuántos les habrá salido? A ver, quédense ahí con sus respuestas que les salió. Ahora continuamos. Del gráfico se observa que la medida del segmento BC va a ser igual a la resta del segmento AC menos el segmento AB. Reemplazamos, AC me vale 24 y BC me vale 16. Restamos. Quiere decir que la medida de BC nos va a dar igual a 8 centímetros. Esta medida de acá va a ser 8 centímetros. Disculpen acá que al parecer ha habido un error del libro. Acá debería haber sido medida AB, del segmento AB. Y listo. Así de fácil es una resta de segmentos. Ahora, tenemos los ángulos. A ver, ¿qué es un ángulo? También ya les entregué una ficha sobre ángulos. Geométricamente, la formación de dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Acá vemos un rayo, ¿se acuerdan? Ya llevamos que es rayo. Dos rayos. La formación de dos rayos que tienen un mismo punto de origen. Acá vemos el mismo punto de origen. Tenemos los elementos lados. ¿Quiénes son los lados? El rayo OA y el rayo OB. Tiene un vértice, acá tenemos el vértice. ¿Cómo se escribe la notación? Acá está, ¿cómo se escribe? El ángulo AOB. O también puede escribirse de esta manera, ángulo AOB. Entonces, la clasificación. Se clasifica como, según su medida. Acá encontramos al ángulo agudo, que nos dice que la medida de alfa va a ser mayor que 0, pero menor que 90. Tenemos el ángulo recto que nos dice que en el ángulo recto su medida va a ser 90. De ahí tenemos el ángulo obtuso que nos dice que el ángulo teta va a ser el ángulo mayor que el ángulo de 90 y menor que el ángulo de 180. Y de ahí tenemos el ángulo llano, que ¿cuánto vale mi ángulo llano? Vale 180. Ahora, también se clasifican según la posición de sus lados. Por ejemplo, tenemos acá el ángulo adyacente, ¿ya? Que tiene acá su vértice, tienen un vértice en común, ¿ya? Y tienen un lado común. Los ángulos AOB y BOC son adyacentes. Dos ángulos que tienen un vértice y un lado en común se denominan ángulos adyacentes. Claro, dos ángulos, acá está dos ángulos que tienen un vértice, estos son los dos, un ángulo y acá está otro ángulo que tienen un vértice
y un lado en común, acá tenemos el lado del rayo B, tienen un lado en común, los dos lo comparten, se denominan ángulos adyacentes. De ahí tenemos los ángulos consecutivos. A ver, los ángulos AOB, BOC y COD son consecutivos. Son dos o más ángulos adyacentes, es decir, los ángulos se encuentran uno a continuación del otro. Acá vemos un ángulo, acá al lado vemos otro que comparte el mismo lado, acá vemos otro y acá vemos otro ángulo y acá vemos otro ángulo. Están compartiendo un mismo lado, ¿verdad? Y ahora tenemos el ángulo opuesto por el vértice. ¿Cómo es este ángulo? Nos dice, dado un vértice común donde los lados de uno son la prolongación del otro, acá tenemos, además estos dos ángulos son de medida igual. Quiere decir que mi ángulo de acá va a ser igual que este ángulo. Si este ángulo vale 50, este ángulo también va a valer 50. Si este ángulo vale 60, este ángulo también va a valer 60. Entonces, de eso es lo que tratan los ángulos opuestos por el vértice. Ahora tenemos acá un ejemplo. Calcular el valor de X en la figura. Acá vemos un ángulo. ¿Qué es lo que nos decía este ángulo? ¿Cómo resolvemos? Acá tenemos una propiedad. ¿Qué es lo que nos dice? Que el ángulo alfa va a ser igual al ángulo alfa. Y acá, a ver en qué se parece. Que el ángulo 5X más 10 va a ser igual al ángulo 110. Entonces lo igualamos. Vamos a ver la resolución. 5X más 10 es igual a 110. 5X va a ser igual, mi 10 que está acá está pasando a restar. 110 menos 10 me da 100 y mi X va a ser igual a 20. Respuesta, el valor de X, ¿cuánto es? Es 20. Listo, así de fácil nada más es. Ahora tenemos ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas con una secante. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, se forman 8 ángulos entre congruentes y suplementarios, como se define a continuación. La recta 1 me dice que la recta 1 es paralela a la recta 2, entonces se cumple que mi ángulo, acá tenemos el ángulo 2, va a ser igual al ángulo 6. Mi ángulo 4 va a ser igual a mi ángulo 8, mi ángulo 5 al ángulo 1 y mi ángulo 7 al ángulo 3. Acá tenemos los ángulos congruentes de la misma medida. Claro, como les decía, el ángulo 4 y 6 van a ser iguales. El ángulo 3 y 5 van a ser iguales. En los ángulos alternos externos, el ángulo 1 y el ángulo 7 van a ser iguales. El ángulo 2 y el ángulo 8 van a ser iguales. Tenemos los ángulos correspondientes. Dice, mi ángulo 1 y mi ángulo 5 van a ser iguales. Mi ángulo 2 y mi ángulo 6 van a ser iguales. Mi ángulo 3 y mi ángulo 7 también son iguales. Y por último, mi ángulo 4 y mi ángulo 8 también son iguales. Esos son los ángulos congruentes que tienen la misma medida. Ahora vemos mis ángulos suplementarios, que al unirlos su suma de 180. Tenemos el ángulo 3 y el ángulo 6. Al unir estos dos ángulos me va a dar 180. Tenemos el ángulo 4 y el ángulo 5, que al sumarlos también nos da 180. De ahí tenemos ángulos conjugados externos. Nos dice que nuestro ángulo 1 y nuestro ángulo 8 al sumarlo nos va a dar 180, al igual que nuestro ángulo 2 y nuestro ángulo 7. Y listo. Estas propiedades las tienen que tener siempre presentes porque para cualquier ejercicio siempre las van a tener que usar. Estas las van a usar de por vida, chicas. Ya, de por vida. Todos su secundaria van a ver esta formulita de acá. Así que tienen que dominarla muy bien. Tenemos las siguientes propiedades. Acá tenemos más propiedades. Si recta 1 es paralela a la recta 2, tenemos la siguiente propiedad, que X va a ser igual a la suma del ángulo alfa más el ángulo beta.
De ahí tenemos acá que X, el ángulo X y el ángulo Y va a ser igual a la suma del ángulo A, B y C. Y tenemos acá que al sumar todos los ángulos que están acá nos va a dar 180. Esas son las propiedades que también tienen que tener muy presente. Nos pide ahora calcular el valor de X en la figura mostrada. Tenemos 3X más 50 y tenemos el ángulo de acá que vale 89. ¿Cómo hallamos mi ángulo X? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la propiedad? Miren acá bien el ángulo de acá. Y miren dónde está este otro ángulo. Ahora vemos la propiedad. Acá está. ¿Qué nos decía de estos dos ángulos? ¿Qué eran? A ver, el ángulo 2 y el ángulo 8. ¿Qué nos dice del ángulo 2 y el ángulo 8? Que son iguales. Entonces ya sabemos cómo responder acá. Que 3x más 50 va a ser igual a 89. Y listo. Sumamos acá. 3x más 50 igual a 89. 3x va a ser igual a 89 menos 50 me da 39. Y x va a ser igual a 13. Y listo. Así es como hallé mi problemita. Ahora tengo otro problema para que sigamos repasando. En la figura calcular alfa. Ahora, ¿cómo calculamos alfa? ¿Qué hacemos acá? A ver, tenemos acá que este es un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo hallamos ese ángulo? Sumando todos los ángulos que están acá adentro. Entonces sumamos 20 más alfa más 4 alfa y lo igualamos a 90 porque este de acá es un ángulo de 90. Nos da 20 más 5 alfa igual a 90. El 20 pasa a restar. O sea, me queda 5 alfa es igual a 90 menos 20. Y 5 alfa va a ser igual a 70. Mi alfa me valdrá 70 entre 5, que es igual a 14. Y listo. Así de fácil hallé cuánto es mi alfa. Ahora, a ver, el siguiente ejercicio. Calcular X. Ahora, ¿se acuerdan de esta propiedad de acá? ¿Qué nos decía? Que este ángulo de acá y el ángulo de acá son iguales. Entonces, vamos a escribir 3x más 10 va a ser igual a 2x más 40. Entonces, ¿qué hacemos acá? Mis 2x los paso a restar y mi 10 lo paso a restar. 3x menos 2x igual a 40 menos 10. 3x menos 2x es x igual 40 menos 10 es 30. Y listo. Ahora, calcular alfa. ¿Cuánto nos vale este ángulo de acá? A ver, nos vale 180. Quiere decir, ¿cómo voy a hallar mi alfa? Voy a sumar 130 más alfa y más alfa y igualarlo a 180. Listo. Entonces va a ser 130 más 2 alfa igual a 180. Y acá a más alfa, 2 alfa igual 180. El 130 que estaba acá en positivo pasó en negativo, pasó como resta. Quiere decir 2 alfa va a ser igual a 180 menos 130, 50. ¿Y alfa cuánto me da? 25. Y listo. Eso sería todo, chicas. Ahora les dejo su tareita. En tu cuaderno de geometría, grafica el mapa conceptual de segmentos y ángulos que está en la página 28 del libro de actividades. Resolver en el libro de actividad la página 28 y 29. Si no tienen el libro, en el otro documento, les he mandado en un documento en Classroom donde está el libro. Está todo el libro de matemática de la primera unidad para que ustedes se guíen de ahí y puedan resolver la tarea. Les he enviado por Classroom. En un momento les estaré enviando por WhatsApp para que también se puedan guiar. Y bueno, chicas, eso sería todo. Gracias por su atención. Acuérdense, la clase nos toca el día miércoles. La tarea me estará entregando el mismo día miércoles antes de iniciar con la siguiente clase de geometría. Gracias por su atención.